Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Nos volvemos a encontrar un domingo más para estudiar juntos la palabra de Dios, que es tan relevante para nuestras vidas. Hemos comenzado la semana pasada con un tema que lo hemos desdoblado, que se llama resolución de conflictos. ¿Quién no ha tenido o quién no tiene conflictos? Algunos son grandes y otros son, digamos, más simples, pero el tema no es que haya o no haya conflicto, porque eso es parte de la vida cotidiana y es parte de la convivencia de los seres humanos, sino el tema pasa por cómo uno enfrenta los conflictos. Así que la semana pasada estuvimos viendo el tema del abordaje de la resolución de conflictos, donde a veces nos equivocamos. Y hoy vamos a profundizar un poquito más el tema, viendo un modelo, un ejemplo, un estilo de hacerlo del hombre más perfecto que hubo y que pisó la tierra, es el Señor Jesucristo. Y me gustaría que viendo la forma en que Él resolvía los conflictos, luego de una pequeña introducción que vamos a hacer, entonces sacar aplicación y lección para nuestra vida. La pregunta que te voy a hacer en esta mañana es, ¿tenés un conflicto no resuelto? Bueno, ¿qué te parece si en esta mañana juntos leemos la palabra del Señor y de esta forma sacamos una lección que pueda ayudarte a ser más aliviada, más armónica tu vida mientras convivís con las personas que te rodean, tus seres queridos, tu compañero de trabajo, tus amigos, etcétera, etcétera. Así que te invito en esta mañana a leer San Juan capítulo número 21. ¿Me acompañás? Muy bien, entonces vamos a leer en Juan capítulo 21, verso número 15. Dice así la palabra de Dios. Cuando hubieron comido, recordamos que estaba el Señor Jesús con Simón Pedro y estaba con Juan y Jacobo y otros discípulos. Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Que Dios nos guíe y nos bendiga al considerar este importante tema. Vamos a recordar entonces la definición de conflicto. Un conflicto es una situación que implica un problema entre dos o más partes, cuyos intereses observan posiciones absolutamente diferentes y contrapuestas. Y decíamos que no tenemos que estar pensando en un gran problema, que lo puede haber, pero a veces son pequeñas cosas que, claro, se van sumando a otras pequeñas cositas y luego explota todo porque las cosas no se hablan y no se resuelven a tiempo. En cuanto a las causas de conflicto, dijimos que
Y vamos a mencionar otras causas de conflictos. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de tener diferentes puntos de vista o perspectivas de las cosas? Hablamos de tener conductas que son a veces un tanto nocivas, no solamente de palabras, sino a veces a través de la fuerza física y demás, y sean en distintos ámbitos todo esto. Pero acá, por ejemplo, hablamos de causas de conflicto que pueden ser mentiras que pueden ser en el ámbito familiar o en el ámbito laboral o entre los amigos, cuando existe el engaño, ¿no? Cuando no se dice la verdad, cuando se tapa la mentira con otra mentira. Puede ser también cuando hay ocultamiento de información para evitar un problema. Entonces hay cosas que no se hablan. El tema es cuando eso se descubre. Y cuando se descubre después que fue practicado durante mucho tiempo. ¿Cuánta gente tiene problemas de cosas que viene arrastrando y trató de tapar todo lo que se podía, pero ocultó la información, y cuando se descubre, ¡ay! Ahí se armó la gran trifulca, los problemas, explotan bombas y bueno, y tiro va, tiro viene y se arma realmente un conflicto mayúsculo. Podemos hablar también de terceros involucrados. Pueden ser compañeros de trabajo, o pueden ser amigos, personas que dividen, ¿no? Dividen. Personas que hablan mal en un lado, hablan mal del otro, tratan de quedar bien con todo. O pueden ser familiares, dentro del seno de la familia extendida. Hay hermanos, hay cuñados, hay suegros. A veces dentro del mismo seno pueden ser los hijos, que ocupan un lugar muy importante, en la familia, pero no debe interferir la unión superlativa, que debe ser la unión del esposo con la esposa. Tiene que haber un tiempo para ellos y tiene que haber un tiempo también para los hijos, pero no se tiene que superponer, ¿no? Y menos reemplazar. Entonces a veces puede haber que haya un integrante de la familia nuclear o la familia extendida que está teniendo una participación tal vez que no le compete, y entonces es un tercero en conflicto que genera división y hace que una de las partes se posicione en forma negativa hacia la otra parte. Bueno, y ya conocemos muchísimos problemas al respecto, ¿no? Podemos hablar también de maltrato personal, ¿no? Cuando una de las partes, por ejemplo, podemos pensar en un papá o una mamá abusadora que va dejando marcas psicológicas que hacen desvalorizar y afectan la autoestima de los hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque esto en el paso del tiempo, mientras el niño es vulnerable, él es como que es una víctima pasiva, pero después del paso del tiempo las cosas cambian. Yo recuerdo siempre en mi primer año de trabajo pastoral, hace muchísimos años, un pequeño de 9 años, viendo el maltrato que había en la familia, especialmente hacia la mamá, que aparte estaba enferma, él decía: cuando yo sea grande, yo le voy a pegar a mi papá, por ejemplo, ¿no? Entonces, el conflicto se fue desarrollando con el paso del tiempo, y eso después falta solamente la oportunidad para que se explote. Entonces, el maltrato, hay que tener mucho cuidado con respecto a esto. Los desacuerdos financieros, hablar de las problemáticas que se genera cuando se toman decisiones de inversiones inconsultas, cuando se maladministra el dinero, cuando el dinero empieza a escasear, suele haber una cierta tensión. Y bueno, cuando las cosas se han hecho sin el consenso necesario, en muchas ocasiones hay problemas importantes, ¿no? Y hablar de acuerdos rotos. Es muy importante en la resolución de conflictos hablar
y llegar a un acuerdo. Bueno, de aquí en más, esto se hace de esta forma, pero se hace de esta forma para siempre. Es decir, hasta que veamos que haya que hacer un ajuste más y entonces vamos a poder manejarnos, pero no es para que a la semana próxima de vuelta está la mentira, de vuelta ocultar información, de vuelta el maltrato. No, esto es así, debe mantenerse así, ¿no? Entonces, cuando se rompe el acuerdo, entonces tenemos otro problema, porque es como, no habíamos hablado que tal cosa no se iba a hacer. No habíamos hablado que las inversiones eran de acuerdo mutuo. No habíamos hablado de que no me ibas a ocultar nada. No me habías dicho de que yo podía ingresar a tu celular las veces que quisiera, que me dabas ese derecho como cónyuge para hacerlo. ¿Por qué escondés? ¿Por qué no? Bueno, entonces es como que se vuelve para atrás. Bueno, eso realmente genera mucha falta de confianza, que es vital para que las relaciones sean de veras armoniosas. Ahora, llegar a un acuerdo es clave. Llegar a un acuerdo es clave porque nos permite a nosotros ponerle punto final al conflicto. Y eso significa que eso hay que trabajarlo. Cuando se busca la conveniencia personal, es decir, el beneficio propio por medio de un gran egoísmo, ¿no? de imponer sus propias ideas y salir siempre ganando, siempre va a haber un problema, como vemos en el dibujo, ¿no? Uno para un lado, el otro para el otro, se cansa, se agota, cada una de las partes, hay una tensión y demás, que desencadena enfrentamientos, y bueno, el abatimiento, después como diciendo esto ya no tiene más solución. Pero qué diferente es cuando hay una especie de espíritu de cooperación, cuando hay deseos de poner de la parte de uno. Es decir, uno está dispuesto a caminar, como se dice, una milla más. Está bien, bueno, está bien, soporto, vamos a hacer, cedo este poquito, cedo lo otro, y ambos se ponen de acuerdo y entonces pueden hacer juntos las cosas. ¿Y qué pasa? Ambos se benefician, porque el propósito acá, como siempre se dice, no es que gane uno y que gane el otro, que uno sea exaltado y el otro humillado, uno abatido y el otro vencedor, sino si no ganan los dos en el conflicto, no gana ninguno, porque yo no puedo ganar en desmedro de la tristeza y la angustia de la otra parte. Necesito que ambas partes se sientan como, bueno, ahora todo ha cambiado. Estamos buscando, en todo caso, el bien del otro y no egoístamente el bien personal. Así como la semana pasada, en la primera parte, hablamos de los perjuicios cuando no existe resolución de conflicto, vamos a hablar de los beneficios que tiene la resolución de conflicto. En primer lugar, generan acuerdos. Si se generan acuerdos, significa que va a haber menos problemas. Es decir, menos choques. ¿Por qué? Porque cada uno está poniendo su parte para que las cosas realmente funcionen. En segundo lugar, se fortalece la unidad. Cuando estamos unidos, entonces empieza a funcionar esa dinámica de sinergia que nos hace potenciar los recursos que tenemos y podemos lograr un montón de cosas juntos. En tercer lugar, se libera el estrés que nos lleva a estar tensos, a estar amargados, a estar angustiados. Ahora es como que está todo distendido, no hay estrés. ¿Por qué? Porque las causas de estrés han sido identificadas y han sido sacadas. En cuarto lugar, se produce una cooperación. Es decir, lo que sucede es que ahora las cosas no las hacemos solos, sino que yo te ayudo, ¿no? Como la relación está bien y el ambiente está tan bueno, entonces esto lo hacemos juntos. Voy a hacer tal cosa, vamos, te acompaño, de paso te ayudo, así seguimos charlando. Eso realmente es una bendición. Y se cultivan buenas actitudes, la actitud de escuchar, la actitud de interesarme en el problema del otro, en la perspectiva que el otro tiene, en practicar el ejercicio del perdón, también de la práctica sana de
pedir perdón, el hecho de dejar atrás las cosas, un montón de cualidades se cultivan a través de la resolución de conflictos. Vamos a ver ahora el ciclo de los conflictos, el desarrollo de cómo se genera y va armándose el problema que afecta a las partes. En primer lugar, hay una especie de desencadenante, ¿no? Y lo que voy a mencionar ahora son etapas que se pueden ir dando en el paso del tiempo o a veces en el mismo día o a veces tal vez hasta en el mismo instante donde están desarrollándose los acontecimientos. Tal vez en una hora se arma un conflicto enseguida, nada más. Pero hay un desencadenante que tienen que ver con palabras, conductas, decisiones, actitudes que se van tomando. En segundo lugar, ese desencadenante inmediatamente en la parte afectada genera un malestar. El enojo, la irritabilidad, puede ser una molestia, hasta puede generar una especie de culpa por lo que hice, porque soy consciente que afecté a la otra parte, ¿no? Porque hay personas que reconocen sus errores, como también hay personas que no los reconocen, ¿no? Y cuanto más rápido uno pueda reconocer los errores y arreglar esto, es siempre lo mejor, no dejar pasar el tiempo. Producto de este malestar que se siente, ¿no es cierto?, de esta tristeza, angustia y hasta enojo, hay una especie de tensión que empieza a estar en la escena de la convivencia, ya sea en la familia, en el trabajo, cuando uno está en grupos de personas, con esa parte, con esas personas o con esa persona hay una tensión, hay un cambio de conducta. Nosotros vimos la semana pasada los indicadores conductuales que tenemos cuando un conflicto no está resuelto entre dos partes o más. Entonces, aquí tenemos como una especie de conflicto, le llamamos latente, porque estos son pequeños indicadores y síntomas de algo que podría hasta aquí frenarse, o si esto se avanza, puede llegar a eclosionar. Por ejemplo, en una fricción, en un choque. Uno tiene este desencadenante, este malestar, esta tensión, y entonces, en un momento en que hay una interrelación o un momento en el cual hay una especie digamos, de encuentro con la otra parte para hacer algo, y hay algo que la otra parte hace mal y que suma al malestar que ya se tenía, una palabra fuera del lugar, por ejemplo, se produce ahí una fricción, ¿no? Una especie de choque. Lo que realmente hace que el conflicto ya esté, digamos, expuesto, abierto, sea dado a la luz, es como que sea conocido, porque puede pasar que cuando hay un desencadenante, una de las partes no se dé cuenta que ha ofendido al otro y demás, pero a veces sucede que los dos se dan cuenta de que hubo algo que estuvo realmente mal, ¿no? Y entonces esto se puede dar en el paso del tiempo, en meses, semanas, años, o se puede dar en un momento, pero el conflicto, la verdad que está, y ahí tenemos a personas ofendidas, y las cosas no son como antes, ya no nos llamamos por teléfono como antes, ya no nos mandamos mensajes como antes, hay silencios, el diálogo es corto, se usan monosílabos. ¿Qué está pasando? ¿No? Hay un tema ahí que está sin solucionar. Entonces, uno allí es que decide tomar un estilo de resolución de conflicto, consciente o inconscientemente, como decíamos. No, yo de esto me aíslo. Entonces toma distancia de la persona, ¿no? O dice, bueno, yo me conformo, o sea, me la aguanto. Lo dejo pasar, me la aguanto. O dice, no, esto tenemos que hablarlo, y aborda una manera de hacerle frente al conflicto.
Recordemos que habíamos hablado de 5 formas de enfrentar los conflictos. Y entonces, en séptimo lugar, tenemos el resultado. El resultado puede ser constructivo o destructivo. Si usamos el estilo correcto para resolver el conflicto, y bueno, todo va a tender a calmarse, las aguas se aquietan y nuevamente nos podemos reír juntos y si está todo bien, hasta decimos, che, vamos a salir, vamos a hacer este plan, vamos a hacer aquello, la pasamos bien. Pero si el problema no se solucionó, evidentemente ahí queda todo frenado, todo trabado, todo trabado. Eso sucede cuando una familia con otra se juntaban siempre, domingo por medio, que esto, que lo otro, después, che, fulano, ¿cómo anda? No sé, hace mucho que no lo veo, hace meses, pero ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? Algo sucedió en el medio, ¿no? Tal vez hay un conflicto no resuelto que tendrá que abordarse. Ahora, fíjense ustedes, miren aquí, si evitamos ese choque, digamos, evitamos el conflicto y ni bien se desencadena el problema que genera este malestar y esa tensión, tenemos ahí, antes que la cosa crezca, antes de que esto se nos vaya de las manos, che, ¿podemos hablar por lo que pasó? ¿Te molestó algo que yo hice? Porque vi que vos cambiaste la cara, la actitud, tomaste distancia, ahora ya no te reís conmigo, no charlamos como antes, y vamos a la acción automáticamente. Y si tomamos el camino del correcto estilo de resolución de conflicto, vamos a tener resultados que van a ser altamente beneficiosos, pero antes de que esto crezca demasiado. Así que es muy importante mantener, como decimos siempre, las cuentas cortas. Ahora, vamos a ver el subtítulo de la charla de hoy sobre los 5 estilos aplicados a la vida de Jesús. Es interesante. Como sabemos, la vida del Señor Jesucristo está detallada en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y tenemos muchas partes del Nuevo Testamento donde se habla del Señor, y Él es el hombre perfecto, es el ejemplo de cómo tenemos que obrar, ¿no? Y se imaginan ustedes, Jesús fue una persona pública, expuesta a las masas, tuvo amigos y enemigos, tuvo gente muy cercana con la cual convivía, como en el caso de los apóstoles, y vivió escenas hasta muy peligrosas, de mucho riesgo, donde su vida estuvo en peligro porque había gente que estaba muy enconada con sus declaraciones, con sus enseñanzas, con su doctrina, y entonces él tenía que saber cómo conducirse en diferentes momentos de su vida. Vamos a ver un caso. Este estilo de resolución de conflicto es el que Jesús toma en varias situaciones de su vida, y es cuando el ministerio y la misión que él venía a cumplir corría riesgos. Cuando se encontró con personas peligrosas y personas que estaban fuera de control. Fíjense allí en Lucas, capítulo número 4, verso número 28, tenemos aquí el comienzo del ministerio de Jesús. Jesús vuelve a su tierra natal, a Nazaret, donde había gente que lo conocía. Como tenía costumbre, él fue a la sinagoga el día de reposo, y Jesús dijo, leyendo al profeta Isaías, porque le dieron para que él compartiera la lectura bíblica y también una explicación de la lectura bíblica, como era la costumbre en la sinagoga. Entonces él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Y la escritura decía de que él había venido a sanar a los quebrantados de corazón, a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos y demás. Y entonces él dijo la máxima esa, ninguno tiene honra, o no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre los suyos y demás.
Y entonces cuando la gente escuchó las palabras de él, y especialmente cuando él se refirió a que hay gente que no iba a creer en él y en el mensaje que él traía, hizo alusión a dos personas del Antiguo Testamento. Uno fue el leproso Naamán, que había muchos leprosos en Israel, pero Dios sanó a un gentil de Siria. Y después había mucha gente pobre y viuda en Israel, pero Jesús le dio provisión, Dios le dio provisión a esta mujer de Sarepta de Sidón a través del profeta Elías. De la misma forma, esa incredulidad o esa falta de espiritualidad que había en aquel tiempo, también la había en el tiempo que Jesús había dicho esto. Y al mencionar a esa gente que no era del pueblo de Israel, esto les molestó también, ¿no? Entonces dice que lo llevaron a la parte alta, porque Nazaret estaba sobre una montaña, y quisieron despeñarlo, o sea, quisieron asesinarlo. Fíjense lo que dice el verso 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos, y se fue. Es decir, Jesús se dio cuenta de que lo mejor era no echarle nafta al fuego, sino salir de la escena donde estaba recibiendo este desprecio. Porque esta gente no iba a cambiar de actitud, se toma distancia, se aleja de la escena del peligro. Y esto lo hizo en muchas ocasiones. Cuando Jesús estaba, por ejemplo, en el norte de Palestina, por Galilea, no iba al sur. ¿Por qué? Porque dice que en Jerusalén los judíos querían matarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué exponerse gratuitamente a una situación de ese tipo? Y hay veces en la vida en que uno tiene que tomar distancia de aquellas cosas que son nocivas para nosotros. ¿Por qué? Porque hay personas que no quieren cambiar de actitud. Se empecinan, se cierran, y la situación que se genera de tensión allí es tan dañina y es tan peligrosa que uno conviene alejarse y tomar distancia. Así como a veces tomar distancia es el peor error, en situaciones como estas, Jesús vio que era sabio tomar distancia. Y uno tiene que saber qué actitud tomar frente a un conflicto. Estamos hablando de situaciones extremas. Lo querían tirar desde la montaña al vacío, se imaginan, ¿no? Entonces, aquí conviene, salgamos de esta escena, que se enfríen los ánimos, que se enfríen los ánimos. Alejarse. A veces conviene alejarse por un tiempo de una situación, porque hay una charla acalorada. Dice, bueno, dejémoslo aquí, mañana vamos a charlarlo tranquilos, estamos cansados, es de noche, vamos a alejarnos de esta escena, mañana lo charlamos tranquilo y lo abordamos al tema. Entonces, a veces conviene tomar esta actitud. En segundo lugar, otro estilo que también practicó el Señor Jesús fue la tolerancia. Hay situaciones que necesitan un proceso de tiempo para que cambien. Y aquí tenemos un caso en Juan capítulo 7, si ustedes me acompañan, que tiene que ver con la familia de Jesús. Verso número 1 dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Tiene relación con el punto anterior de alejarse de la zona de conflicto. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos de sangre, sal de aquí y vete a Judea. Judea estaba en el sur, en Judea estaba Jerusalén, y en Jerusalén estaba el templo, centro religioso de Israel, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos, dice el verso 5, creían en él. Y si nos vamos al Evangelio según San Marcos, se nos dice que cuando la gente
venía Jesús y también tenía mucha oposición y estaba siendo conocido su ministerio mesiánico y demás, los hermanos decían, sus familiares, que él estaba fuera de sí. Eso es lo mismo que decir que está demente, que está loco, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, es una especie de conflicto familiar, digamos, que una parte de la familia esté tratando de que la otra no está en sus cabales, está fuera de lugar, ¿no? Y genera todo comentarios, habladurías y en contra de una de las partes. Ahora, Jesús, no tenemos ninguna referencia de que aquí esté tratando de convencerlo de que él realmente era el Mesías. Fíjense lo que le está diciendo los hermanos. Si querés hacerte conocer, anda a Judea, pero Judea lo querían matar. Entonces le dice, anda a Judea, ninguno que quiere darse a conocer se viene a esconder. Date a conocer. O sea, lo estaban empujando a que él se expusiera ante la gente que quería su mal. Entonces, una de las cosas que nosotros notamos en Jesús fue una tolerancia. Estaba soportando esta incredulidad transitoria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el verso número 14, se nos dicen que los discípulos se reunieron porque, de acuerdo a la promesa, estaban esperando la llegada del Espíritu Santo. Y estaban los apóstoles, estaba María, la madre del Señor, y sus hermanos. ¡Qué contraste tremendo entre el capítulo 7 de Juan y el capítulo 1 del libro de los Hechos! ¿Qué pasó? Se convirtieron al Señor. En el libro de los Hechos lo vemos en el capítulo 15 a uno de los hermanos del Señor liderando un concilio. Y en Gálatas capítulo número 1 se nos dice que había tres columnas, o sea, tres personas influyentes, líderes prominentes en la iglesia. Y al mencionarse a estos líderes, como Pedro, como Juan, se lo menciona a Santiago. Santiago, uno de los hermanos. Uno de los hermanos del Señor escribió en la carta de Judas, fíjense ustedes, ¿no? Entonces, la tolerancia. Y era cuestión de tiempo, Hay cosas que hay que tolerarlas, como decíamos. Tal vez esa persona no cristiana que está a mi lado, que es tu esposo, tu esposa, va a llegar un momento en que va a abrazar la fe. Y habrá que tolerar ciertas cosas, siempre y cuando no esté en riesgo nuestra vida. Conquistar. En Marcos capítulo 10, verso 42 al 44, tenemos un caso allí. Lo podemos buscar rápidamente. Aquí tenemos un conflicto, un problema que se genera, porque dos de los 12 apóstoles pedían a Jesús que en el reino de él uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. Pequeña petición. Se armó un lío ahí con los de otros días se sentían desplazados por esta petición de privilegio que ellos estaban pidiendo, y entonces Jesús pone las cosas en su lugar. Y entonces en el verso 42 dice, más Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, Y le dicen, bueno, en el mundo es así, ¿no? Que hay oportunismo, hay gente que va a estar tratando de ocupar ciertos lugares, de buscar el poder. Pero entre nosotros no será así. ¿Por qué? Porque el mayor debe servir al menor, dice el 43, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Por qué? Porque Él es el ejemplo. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Jesús acá le dice, no, esto es así. Acá no es cuestión de privilegios o de oportunismos, sino acá, entre ustedes, estas normas que rigen el mundo no deben regir a los hijos de Dios, a los líderes, a la iglesia. Si alguien quiere ser el grande, tiene que ser el siervo de los demás.
debe tener una actitud de servicio. Y entonces marca, como decimos, la cancha. Como, esto es así. Y esto no se debate. Esto es así, punto, ¿no? Y hay momentos en que uno tiene que poner los límites porque no se pueden traspasar. En cuarto lugar, el negociar. Negociar, el ver cómo llegar a un acuerdo de una de las partes y la otra. Vamos a leer en Lucas capítulo 22, verso 47 al 51. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se le acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viéndolo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Esto lo dijeron los apóstoles, ¿no? Y uno de ellos, Pedro, hirió a un siervo del sumo sacerdote, que según San Juan nos dice que se llamaba Malco, y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad, y tocando su oreja, le sanó. Tenemos aquí un conflicto, ¿no? Los apóstoles, allí, los 11 estaban, Judas al frente de esa turba de gente con soldados del templo y algunos religiosos que venían a aprender a Jesús. Judas, que lo entrega con un beso, y uno de los apóstoles, Pedro, agarra un cuchillo que tenía y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Es un conflicto ahí, porque se podía haber agarrado una especie de guerra campal, pues ellos venían con palos, venían con armas y demás. Hubiera sido terrible eso, terrible. Y fíjense, los discípulos de Cristo, uno de ellos lastimando y hiriendo a uno de los que venía en ese grupo a la noche. Y Jesús dice: no. La copa que el Padre me da de beber no la he de beber. Y entonces no sabemos si le cortó toda la oreja o una parte de la oreja. Lo que hizo Jesús fue sanarle la oreja, ¿no? Es decir, frente al problema, él allí tomó una actitud para compensar, para mostrar gracia, para mostrar amor, para subsanar el error de uno de sus discípulos. Entonces, de esa forma aquietó los ánimos y él se entregó para luego ser llevado a juicio. Entonces uno tiene que ver que tiene que tomar ciertas actitudes que pongan un paño y que ayuden a que la paz se haga posible. Y en último lugar, el colaborar. Y aquí lo tenemos en este pasaje que leíamos de Juan 21 como un ejemplo. El colaborador es la persona que resuelve el conflicto poniéndose en los zapatos del otro, tratando de entender al otro, ¿no? ¿Por qué hizo lo que hizo, ¿no? Y fíjense acá, Jesús es la víctima, porque él es la persona que fue negado abiertamente y 3 veces por un discípulo muy cercano a él. En este caso, Jesús trata de entender. Es un joven, estaba bajo estrés, su maestro estaba siendo enjuiciado, tuvo miedo, bueno, un montón de cosas, y le dio como sería una oportunidad. Jesús el que está colaborando, tratando de construir la relación. El desencadenante fue la negación de Pedro. El malestar fue la culpa que él tenía, porque lo llevó a llorar amargamente, según nos dice Juan capítulo 26, verso 75. En tercer lugar, la tensión que había, que no solamente fue la tensión cuando él miró a Jesús y se cruzaron las miradas y todo eso en Lucas 22, 61, sino la tensión que se generó en el paso de los días hasta que hubo esa reconciliación por el acercamiento e iniciativa del Señor, y hubo una acción, la acción que tomó Jesús, y la tenemos en el capítulo 21, cuando Jesús se acerca a la mañana, después de
de una pesca fallida que ellos habían tenido, les hace hacer una pesca milagrosa, 153 pescados, grandes pescados, les prepara un desayuno, tiene una actitud de amor hacia ellos, les pone un fuego para que se calienten del frío de toda la madrugada que habían estado tratando de pescar. Así que ellos comen, toman, comparten un momento maravilloso. Estaba el Cristo resucitado allí con él, con ellos, y ahí eso que sentía Pedro, ¿no? Como yo le fallé, esa culpa que todavía estaba latente en su corazón. Jesús le había mandado a decir que ellos fueran a Jerusalén, y le mandó a decir a Pedro que él quería encontrarse con él, ¿no? Porque que vayan los discípulos, pero él quería encontrarse con Pedro, porque quería subsanar, restablecer la relación entre ellos. El Señor los bendice en esa mañana con esa pesca milagrosa, o sea, con bendiciones. Fíjense cómo actúa una persona que no es el ofensor, es el ofendido. Y en el devocional del día de ayer en nuestra iglesia se nos habló de la gracia de Dios, que es el favor, el amor de Dios, y cómo Dios responde con amor y con gracia. Nos elige por gracia, murió por nosotros por gracia, nos bendice con muchísimas cosas que no merecemos. ¿Cómo entender la gracia de Dios? Bueno, así lo bendijo a Pedro. Y así es como uno debe tratar de actuar, tratando de entender al otro. La actitud de Jesús fue una actitud sincera, transparente, de amor, de compasión hacia su discípulo que había caído en un momento de debilidad, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? El resultado de esto fue que Pedro salió restaurado de ese encuentro, porque Jesús le dice, 3 veces le dice, como las 3 veces que él negó, 3 veces Jesús le pregunta, ¿me amas? Él lo negó al lado de un fuego, en el patio del sumo sacerdote. Jesús le pregunta estas cosas también al lado de un fuego. En Pedro estaba esa noche donde él había negado al Señor. Y Jesús le dice, ¿me amas? ¿Me amas? 3 veces se lo pregunta. Y Jesús es interesante que al preguntárselo, y como lo tenemos en los registros del Evangelio de Juan, que fue escrito en idioma griego, se usan palabras diferentes. 2 veces Jesús dice la palabra ágape, que es amor perfecto, y en la tercera vez dice filos, que es un amor de cariño. Pero cuando responde Pedro, responde siempre con filos, nunca con ágape, porque él sentía todavía una culpa por haber negado al Señor. Pero a pesar de pasar eso, Jesús le dice, pastorea mis corderos, los hermanos nuevos en la fe, en el reino de Dios. Pastorea mis ovejas, y luego dice, pastorea mis ovejas a las personas que ya han caminado en el camino del Señor. Pastorea mi rebaño, le dice a él, pastorea mi rebaño. Le da la responsabilidad de cumplir su ministerio pastoral. Es decir, fíjense cómo obra en gracia, le da una nueva oportunidad. Y algo muy importante en todo esto es porque Pedro reconoce que él se había equivocado. Y una de las grandes trabas, mis queridos amigos y hermanos, en la vida de una persona es cuando no reconoce que se equivoca, que se justifica. Él hizo el mea culpa, reconoció su error, reconoció su pecado y logra la reconciliación con el Señor. Y déjenme terminar con esto en esta mañana. Pedro tuvo una reconciliación con el Señor que terminó con un conflicto. La pregunta que yo me hago, ¿hay un conflicto no resuelto entre vos y Dios? Un conflicto que hay que resolver porque es un tema que todavía se encuentra en estado latente, donde uno tiene que reconocer que hay cosas en su vida que ha hecho mal. ¿Por qué no las reconocemos, nos arrepentimos, lloramos amargamente nuestro error y nos reconciliamos con el Señor? Porque si nos reconciliamos con el Señor, se nos van a abrir las puertas de oportunidades para poder servir al Señor.
Hay un conflicto con Dios a causa del pecado en todos los hombres, porque el pecado ha hecho separación, dice la Biblia, entre nosotros y Dios. Pero Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, tiene un amplio perdón para darnos. Y tal vez en este día, el Señor quiere que tu vida cambie, que te reenfoques, que te reencamines. Esta mañana puede ser un día de reconciliación con Dios. ¿Querés reconciliarte con Dios? Reconoce tus pecados, arrepentite y volvé al Señor con todo tu corazón. De esta forma vas a poder tener cuentas claras, armonía de relación con Dios, y la gracia del Señor se va a manifestar con abundancia en tu vida. Te invito a orar en esta mañana. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque los conflictos contigo se pueden resolver y los conflictos con los demás también tenemos formas de encararlos contigo. Ayúdanos en cuanto dependa de nosotros a estar en paz con todos los hombres. Pedimos tu bendición sobre nuestras vidas y en esta mañana en especial por aquellos que están tomando una decisión en este momento, para que esta decisión les transforme y les cambie la vida. Señor, bendice cada uno de los oyentes. Te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.